Salmo 139, versículos 7 y 8. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Sheol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Pueden acomodarse, aleluya. Escapar de Dios, una tarea imposible. Escapar de Dios, una tarea imposible. Yo creo que este título, este tema, plantea una discusión importante, porque pareciera, uno piensa que a nadie se le puede ocurrir la idea, aunque sea la idea, de escondérsele a Dios o de huir de la presencia de Dios, a menos que tenga trastorno mental. Sin embargo, todos sabemos que hay gente que ha intentado escapársele a Dios o que está intentando escapársele a Dios. Yo me atrevería a adelantarle que cambie el tema. Mire, busque otra cosa que hacer, porque esa tarea es imposible. Vamos a ver por qué es imposible y vamos a ver algunos intentos que se han hecho y cuáles han sido los resultados de aquellos que se han atrevido a ñoñar esa idea de que me le voy a escapar a Dios, me le voy a esconder. Cuando papi llegue me le voy a esconder para que no me vea. Y cuando los niños hacen una cosa mala se esconden. ¿Y dónde está fulanito? No aparece. ¿Y dónde está fulanito? ¿Y dónde? No aparece fulanito. A las 2 horas aparece fulanito, pero ya al papá se le bajó. Porque los niños saben más que el lápiz. Ellos saben que cuando el papá o la mamá llegan con esa cuerda, con esa ira, son capaces de cualquier cosa. Pues ellos se esconden. Y cuando se baja la marea, aparecen. Pero ya papi está frío. Todos nosotros en algún momento hemos sentido una voz por dentro que cuando vamos a hacer algo nos dice: no lo hagas. Pero hay gente que no le obedece a esa voz. Hay gente que hay adentro una cosita que le está diciendo: no haga tal cosa, no vaya a tal sitio, no te cases con ese fulano o no te cases con esa fulana, no haga ese negocio ahora. Y lo siente por dentro, pero como que no le importa. Lo hace por encima de todo lo que sienta. Esa vocecita puede ser la voluntad de Dios. Esa vocecita puede ser un chip que Dios dejó adentro y que el código solo Él lo conoce. Nadie más puede manipular ese código, ese chip, porque el único que tiene el código es arriba. Entonces Él lo mueve cuando Él quiere. Entonces hay gente que no le importa eso. Unos, cuando sienten esa vocecita, se frenan y dicen: lo voy a dejar para después, lo voy a analizar mejor, voy a examinar el caso, y se aguantan. Otros obedecen a la voz y no hacen lo que iban a hacer. Pero hay otro que le da un pito, dice: eso es miedo que yo tengo, yo soy un macho, lo voy a hacer por encima de lo que sea. Entonces lo hacen. Hay muchos que lo están lamentando. Hay muchos que no pueden ni lamentarlo, porque no le dio ni tiempo para lamentarlo. Lo sentimos por ello, porque como no todos responden igual, hay unos que se humillan,
analizan y al analizar dicen, pero es Dios que me está hablando. Sí, porque hay veces que usted dice, esas son cosas mías. Pero hay veces que usted al analizarlo fríamente, usted dice, pero es Dios que me está hablando. Entonces cuando usted descubre que es Dios que le está hablando, ¿qué usted hace? Se humilla, obedece y cosecha. Cosecha la bendición que Dios tiene. El otro, que no le hace caso porque se la sabe toda, ignora lo que sintió o lo que le avisó Dios y desafía a Dios. Y por consecuencia declara una huida y dice, me le voy a escapar. Si es Dios que no quiere que yo vaya, pues yo voy. Si es Dios que no quiere que me case con ese fulano, me voy a casar. Desafían a Dios, se declaran en rebeldía y hacen lo que le da la gana. Yo creo que los hospitales están llenos de gente que ha hecho lo que le da la gana. En el cementerio hay muchísimos que han hecho lo que le da la gana. Y en la cárcel hay muchísimos que han hecho lo que le da la gana. Y muchísimos que no han hecho lo que le da la gana están libres y sueltos alabando a Dios en la iglesia. Sí, porque hemos sido tan inteligentes que descubrimos que mejor es obedecerle a Dios. Hay 3 causas que yo quiero mencionar por qué la gente huye y algunos ejemplos bíblicos que pueden servir para nuestra edificación. La primera causa porque la gente le huye a Dios es la desobediencia. Otra que voy a mencionar son rebeldía y miedo. La desobediencia es una o es la primera de las causas. Y en este ejemplo tenemos 2 casos. El primero es el que ustedes conocen todo, Adán. Según Génesis 3:8. La voz que antes le traía tanta bendición, la voz de Dios que era su compañía, la voz de Dios que era su descanso, la voz de Dios que le infundía confianza. Ahora dice versículo 8 del capítulo 3 de Génesis, que cuando oyó la voz de Dios, se escondió. ¿Y por qué? Trató de escaparse de la voz de Dios. Trató de escaparse de la presencia de Dios. Trató de tapar el sol con un dedo. Y se escondió Adán. ¿Por qué se escondió Adán? Porque había pecado. Había desobedecido. Había infringido la ley divina expresamente entregada a ellos. Él sabía. Mire, la gente sabe cuando peca. Oiga, no hay nadie que no sepa cuando peca. Todo el que comete un error lo sabe, aunque diga que no lo sabe. Por eso usted a veces lo ve escurridizo, escondidito, no quiere dar el frente porque sabe que se ha equivocado. Es la repetición infinita del pecado de Adán. El primero que pecó fue Adán y el primero que se escondió. Y de ahí para adelante, todo el que peca se esconde. Y tal vez lo contrario también es verdad. Y todo el que se esconde peca. ¿O por qué se esconde? Si usted no ha hecho nada malo, ¿por qué se esconde? Entonces, algo malo descubrió usted que hizo y usted no quiere asumirlo, enfrentarlo, responsabilizarse y se escondió. Entonces, Adán se escondió. El segundo caso es el de Jonás. Desobedeció también. Un profeta. Estamos hablando de un profeta. Un hombre que conocía a Dios. Eso es inconcebible. Inconcebible que un hombre que ejerce el ministerio de profeta entre Dios y el pueblo, el que le lleva los mandados de Dios al pueblo, debe conocer a Dios, ¿verdad? ¿O no conocía Jonás a Dios? Yo ahora mismo no sé si lo conocía o no lo conocía. Yo sé que él trabajaba con Dios, pero a veces usted trabaja con una gente, usted no lo conoce.
A veces usted está casado con una persona 30 años y no lo conoce. Para mí y para ayudar a Jonás, Jonás no conocía a Dios. ¿Por qué? Porque si lo conoce no hace lo que hizo. Dios lo manda a Nínive y él coge para el lado contrario. El barco de Nínive sale para el norte, él coge para el sur. ¿Por qué? Porque Dios quiere que yo haga tal cosa en Nínive y yo me le voy a escapar a Dios. Al que le pasa por la cabeza escapársele a Dios, no conoce a Dios. Y usted dirá, y entonces se equivocó Dios. ¿Cómo Dios utiliza un profeta que no lo conoce? No, porque quien tiene que conocerlo es Dios. Dios conocía a Jonás. Ahora Jonás no conocía a Dios. Él conocía cositas, partecitas, facetas de Dios, como muchísimos cristianos. Muchísimos cristianos que conocen a Dios por parte. Usted ha oído hablar de cristianos que conocen el Dios de juicio, pero no conocen el Dios de misericordia. Hay cristianos que desde que se paran a predicar empiezan a mandar juicio y a condenar a todo el que le pasa cerca. Porque conocen la faceta de juicio de Dios y no conocen el lado de la misericordia y del amor. Hay cristianos que no perdonan porque dicen, cometí un error, ofendió a Dios y hay que acabar con él. Pero no saben que del otro lado Dios mandó a Cristo a morir por ese pecador. Entonces Jonás conocía el Dios de juicio y una parte del Dios que había decretado juicio para Nínive. Entonces trató de escondérsele a Dios. Él no sabía que Dios era omnipresente. Entonces desobedeció y trató de esconderse a Dios. Esa es la primera causa por qué la gente quiere escapar de Dios. La segunda es rebeldía. Y tenemos el caso de Génesis 4. Caín, para evadir la culpa, trató de escapársele a Dios también. Después que mata a su hermano, entonces él quiere desaparecérsele a Dios y se rebeló contra Dios. Desde el principio él era un rebelde, porque él no cumplió el requisito divino. Entonces esa es otra causa por qué esconderse o tratar de esconderse a Dios. No lo logró tampoco, ni lo logró Adán, ni lo logró Jonás, ni lo logró Caín. La tercera causa es el miedo. ¿Por qué se esconde la gente? ¿O por qué la gente trata de escondérsele a Dios? Por terror y por miedo. Por ejemplo, usted busca en Apocalipsis y usted encuentra una serie de individuos que aquí lo menciona por categoría, que trató de ocultarse. Al final de los tiempos, cuando ya Dios haga lo que va a hacer o esté haciendo lo que va a hacer, fíjese lo que dice cuando el ángel abre el sexto sello de Apocalipsis. En el capítulo 6, versículo 12. Dice Juan, miré cuando abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio. Y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo se desvaneció como pergamino que se enrolla. Y los montes y toda isla se removieron de su lugar. Y cuando la gente vio todo ese espectáculo de mal gusto, ¿qué hizo? Versículo 15. Y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, y los capitanes, y los poderosos, y todo siervo y todo libre, ¿qué hicieron? Se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá permanecer en pie o sostenerse en pie? Es decir, cuando la gente ve la verdad, porque la gente vive como enajenado. La gente vive como sustraído, como que no hay un Dios, como que Dios soltó el mundo en banda. La gente vive como chivo sin ley, haciendo lo que le da la gana. Pero cuando ve que se estremece la tierra,
Cuando ve que el sol se pone como un rojo, cuando ve que el cielo queda oscuro, cuando ve que centellean o centellan las estrellas y caen del cielo, la gente dice, pero lo que está pasando es grande. Esto no lo dijeron los noticiarios internacionales. Esto no lo dijo el predictador de meteorología. Esto se le escapó a la ciencia. ¿Y qué hacen los grandes, los reyes, los gobernantes, los capitanes, los generales, los jefes, los ricos, los pobres? Todos dijeron, bueno, esto no tiene remedio. Aquí no hay quien soporte ni pueda enfrentar esta situación. Porque, hermano, hay momentos aquí en esta tierra. En estos días hemos visto manifestaciones de esto. Hace poco cayó un pequeñito asteroide cerca de Rusia, a unos 30.000 kilómetros. Pasó. Y usted viene los muertos que pasaron, que no lo dijeron todo porque eso trae problemas al mundo. Y lo grande que me llama la atención es que ellos lo avistaron 2 días antes. Y tantos satélites que hay. Y vienen esos aparatos para acá y los satélites no lo ven. No porque es que Dios no está en control de ellos. Dios tiene su propio control. Cuando Dios va a hacer lo que va a hacer, no hay satélite que lo vea. Entonces, cuando esto llegue, porque esto va a llegar, ningún sistema de garantía, de protección y de seguridad que tengan los americanos, los rusos, los chinos, los ingleses, los japoneses o los franceses va a detectar lo que Dios va a hacer. Entonces, cuando ellos vean que por encima de su sistema se coló todo esto, ¿qué van a hacer? No hay más remedio. Dice los últimos versículos. Decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros. Escóndannos de aquel que viene, porque su ira. Tú sabes que hay una ira, ¿verdad? Tú sabías que había una ira. ¿Y por qué tú no resolviste antes? Su ira, porque cuando dice su ira, está dando a entender que está consciente de que arriba hay uno que no está contento con nosotros. El mundo se le olvida que hay un Dios enojado con nuestro comportamiento. Al mundo, al hombre y a la mujer se le olvida que cada vez que usted mata a su prójimo, hay uno que se enoja allá arriba. Que cada vez que se comete un feminicidio, hay uno que se enoja allá arriba. Que cada vez que se comete una pedofilia, hay uno que se enoja allá arriba. El dinero lo tapa todo aquí. Y usted va y compra jueces. Usted no jueces, no, usted compra el tribunal con todo. Hay gente que compra el tribunal completo. Y hay otros que no compran el tribunal, compran el gobierno. Y nadie lo toma preso. Y van de país en país haciendo fechoría, estropeando, aprovechándose, abusando de los más pequeños porque ellos tienen dinero. Ahora, cuando vean eso, que vean que su dinero no va a servir, cuando vean que su diligencia no funcionaron, cuando vean que la cuña de ellos, cuando vean que el general de 7 estrellas, cuando vean que el rey está de rodillas gritando, va a decir, ¿y para dónde cojo? Mira el que me guardaba, el que me respaldaba a mí, míralo de rodillas. Pues tú estabas ¿pegado de qué? No, que tú estás ¿pegado de qué? No, que tú estás pegado del presidente, míralo allí dando gritos. Su ira ha llegado. Entonces escóndenme, porque la gente cuando ve la verdad se quiere esconder. Eso es irresponsabilidad y cobardía. Cuando ven la verdad, entonces se quieren esconder. Aquí tenemos el caso de uno de los hombres más mencionados en la Biblia, que es el caso de David en el Salmo 139. Aquí hay un conjunto de confesiones y experiencia de David digno de tomar en cuenta por nosotros y de aplicar las lecciones que aquí tenemos. Por ejemplo, el versículo 7 del 139 de los Salmos dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Aquí parece, esto habla como de un impulso de salir huyendo. ¿A dónde me iré?
Se parece a lo que dice Apocalipsis 6. ¿A dónde me meto? ¿Se trata de alguien que ha sabido o le ha sucedido algo que no esperaba y que no es bueno? Alguien que ha descubierto algo que lo ignoraba y que está asustado con lo que acaba de descubrir, que fue lo que le pasó a la gente o le va a pasar en el capítulo 6 de Apocalipsis. Ellos están jugando con Dios, pero cuando ellos vean la realidad de la ira de Dios, entonces no le dicen no hay alternativa. Todo lo que hemos hecho y fabricado no vale, no funciona frente a este Dios tan grande. Entonces el salmista siente un impulso a la luz de este versículo de salir huyendo. ¿Huyéndole a qué? ¿Esconderse de qué? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿Por qué quería huir de su espíritu? ¿Por qué quería esconderse de su presencia? Un hombre que cree uno que conocía a Dios también. Ahora está expresando su deseo de salir huyendo y de esconderse. David descubrió algo, vio algo, supo algo que él no podía manejarlo, como nos pasa a nosotros. Nosotros a veces descubrimos cosas que nos quedamos con la boca abierta. Usted se muda en un sector que usted lo vio tranquilo. Y de día estaba tranquilo. Siempre que usted fue estaba tranquilo. Pero ese sector tiene 4 o 5 casas raras donde la gente se monta de noche. Y el show comienza a las 12 de la noche. Y amanecen haciendo escándalo, usted oye tiroteo. Pero a las 6 de la mañana ya está todo tranquilo. Porque de 12 a 6. Y usted fue de día y lo vio tranquilo. Después que usted ve lo que hay, entonces usted se asusta y dice, esto yo no lo puedo manejar. Entonces yo tengo que salir huyendo de aquí y esconderme, refugiarme en otro sitio. Se parece a lo que le pasó a David. Él como que descubrió algo que él no esperaba. Entonces dice, ¿a dónde me voy? ¿A dónde huiré? Porque sospecha que lo que está descubriendo viene de Dios. En segundo lugar, él expresa incapacidad en el versículo 8. Descubre su impotencia. Dice, si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. O sea, si subo a los cielos, los espacios que conozco están bajo tu dominio. Si yo voy al cielo, que es lo que yo veo, el conjunto de aire, la atmósfera, las nubes. Si yo subo al cielo, tú estás allí. Si bajo a lo profundo de la tierra, también tú estás allí. Está diciendo que lo que yo conozco tú lo llenas. Está diciendo que los espacios que yo he oído hablar, aunque no haya ido, ya tú lo tienes bajo tu dominio. Entonces no me puedo esconder de ti, porque si voy al cielo o voy a lo profundo de la tierra, tú estás. Entonces me declaro impotente. Tercero, en el versículo 9 habla de una huida equivocada. No existe distancia para eso que él ha descubierto, ni escondite que valga frente a esta realidad. Su persecución, por otro lado, es protectora. Fíjense cómo dice versículos 9 y 10. Si tomare la sala del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano. Si tomare la sala el alba es el sol. Si tomare la sala del alba y habitar en el extremo del mar, donde termina el mundo, para él, en su concepto, era ahí que terminaba el mundo, porque Colón no había venido todavía. Eso fue antes de Colón. Y para aquella gente nosotros no existíamos. El mundo, después del Atlántico no había más nada. Todo era del Atlántico para allá. Entonces para David no existía más nada. Entonces después de los mares, por eso es que él dice, si tomare la sala del alba, si me monto en el sol y cabalgo en el sol, ¿a dónde no llega el sol? A todas partes. Entonces si yo me monto en las alas del sol y cabalgo en el sol, prácticamente no me falta nada por yo visitar. Entonces si yo hiciera eso
y habitar en el extremo, lo más lejos posible, en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano. Dos cosas. La primera es que él reconoce que no hay distancia para Dios. ¿Habremos nosotros reconocido que no hay distancia para Dios? ¿O cree usted que si usted está aquí y le ora a Dios y su hijo está en Hong Kong, Dios no lo va a ayudar? ¿Cree usted que hay distancia para Dios en el tiempo o en la geografía? ¿Cree usted que porque no haya llegado el día usted no puede orar para el futuro de sus nietos? Yo leía mucho unos libros de una hermana mexicana que murió ya, que ella hablaba siempre de que desde jovencito usted tiene que orar por su pareja, aunque no la conozca. O sea, usted tiene que orar por su futuro. Usted debe orar por el futuro suyo y de su familia. El Dios de David, el Dios que él acaba de conocer, dice que no tiene distancia, no hay extremo y donde quiera él está. Pero lo más lindo es la parte final del versículo 10. David está asustado. David está buscando a dónde huir. David está buscando dónde esconderse. Sabe que ni en el cielo, ni en la tierra, ni en lo profundo de la tierra hay donde meterse que Dios no lo encuentre. Pero entonces en el versículo 10 descubre algo más. ¿Qué descubre? El propósito de la persecución divina. ¿Para qué me persigue Dios? ¿Para aplastarme? ¿Para destruirme? ¿Para devorarme? ¿Para qué Dios me está persiguiendo? Dice el versículo 10. Aún allí me guiará tu mano. O sea, yo estoy como un loco defendiéndome de algo. Yo estoy tratando de escapar de algo por una percepción tal vez equivocada. Yo creo lo que no es y estoy tratando de esconderme, pero ahora descubro que su mano lo que procura es guiarme. A veces nosotros salimos huyendo y no sabemos a qué le estamos huyendo. Creo que el chivo es el que tiene ese problema. El chivo, usted hace una bulla o tira una piedra y el chivo sale huyendo sin averiguar qué fue. Y después al rato se encarama en una lomita y comienza a decir, como que dice, ¿qué pasó? Pero ya él corrió. Hay gente así. David parece que tenía ese problema y salió huyendo, impresionado, asustado por lo que está descubriendo, por lo que está percibiendo, pero al final dice, me guiará tu mano. O sea que tu mano no me quiere acabar, lo que quiere es ayudarte. Hay gente que le está huyendo a Dios. Amigo, ¿por qué le huyes a Dios? Hermano, ¿por qué le huyes a Dios? Amiga, ¿por qué le huyes a Dios? ¿Por qué te quieres esconder de Dios? Es que tú crees que es un Dios vengativo. Es que tú crees que es un Dios sanguinario. Es que tú crees que es un Dios vengador. Que porque tú cometiste un error te va a destruir, te va a hundir. Dios te está persiguiendo. Dios está detrás de ti. Pero no es para darte muerte, es para darte vida. Hay mucha gente que si entiende eso, deja de correr. Deja de correr. ¿Por qué él está corriendo? Porque cree que Dios va con un cuchillo detrás a matarlo, a acabarlo. Y Dios lo que va a darle un abrazo. Una vez yo iba al manicomio, al hospital psiquiátrico. Y usted sabe que la gente que sufre de la mente tiene muchas ideas raras. Y una vez yo fui con alguien y parece que uno de los dementes le cogió con esa persona. Y el hermano estaba acechando al loco. Y el loco acechándolo a él. Y cuando el loco hizo así, el hermano salió corriendo. Y corre. Cuando llegó a la verja que no podía, el loco lo alcanzó. Y le hace así, dice, ¡au!
Oh, gloria a Dios. Bendito el nombre de Jesús. No le corras a Dios, que Dios está detrás de ti porque te ama. Dios te ama. Dios te ama, hermano y amigo. Hay gente que se ha matado huyéndole a Dios y al final descubre que Dios estaba detrás de él para darle un abrazo. Y usted se pregunta, ¿y por qué yo estaba corriendo tanto? ¿Y por qué yo me escondía de Dios? ¿Y por qué yo no quería pasar por la iglesia? ¿Y por qué yo no quería saber de la Biblia? Si Dios lo que quería era ayudarme, Dios lo que quería era consolarme, Dios lo que quería era levantarme de la situación en la que yo estaba. Pero yo creía, porque el diablo me metió en la cabeza, que Dios me estaba persiguiendo. Así lo cree mucha gente. Y así le pasó a este hombre. Él al final descubre que su mano quería guiarlo. Bendito el nombre del Señor. Entonces en los versículos 1 al 6 nosotros encontramos por qué David cogió tanto miedo. ¿Por qué David estaba dando muestra de que estaba huyéndole a Dios? O que quería huirle a Dios. ¿Por qué David quería escapar a los cielos o a los montes para escapar de Dios? ¿Por qué? Dice el versículo 1. Tú me has examinado y conocido. O sea que aquí hay un descubrimiento. El salmista hace un descubrimiento. Yo pregunto otra vez, ¿conocía David a Dios? Eso me asusta, porque me da la idea de que hay tanta gente que uno cree que conoce a Dios que no conoce a Dios. Porque cuando usted lo ve actuando, usted dice, pero ¿y esta persona conoce a Dios? Cuando un hermano está acabando con su otro hermano, ¿conoce a Dios? Cuando un hermano siente odio hacia otra persona, ¿conoce a Dios? Cuando usted habla mentira para perjudicar a alguien y salvarse usted, ¿conoce usted a Dios? ¿No sabe usted que Dios sabe el detalle de todo lo que está pasando y que usted se está equivocando y que usted está hablando mentira? ¿Conoce usted a Dios? ¿Conocemos nosotros a Dios? David parece que le pasó lo de Jonás, conocía facetas de Dios. ¿Por qué? Porque aquí él se sorprende de lo que Jehová ha hecho. Por ejemplo, el versículo 1 del Salmo 139. Tú me has examinado y conocido. O sea, por eso es que él está huyendo. Porque él ha descubierto un Dios. Porque mire, la teología de David quizá la aprendió él oyendo y viendo a los paganos. Él había oído hablar de Baal. Él había hablado de Moloch. Él había oído hablar de muchísimos dioses y diosas que eran muy limitados, porque son unos dioses que son preparados para ciertas circunstancias. Por ejemplo, San Antonio. El dios San Antonio, ¿para qué? Todo el mundo sabe para qué San Antonio, para que le busque marido a la mujer y mujer a los hombres. Y lo ponen de cabeza para que mande, para que se apure, para que trabaje rápido. Y hay Santa Bárbara, y que está lloviendo. Tú dices Santa Bárbara. Si usted está enfermo, no llame a Santa Bárbara, porque Santa Bárbara es para los asuntos de lluvia. Si usted tiene un enemigo que lo está persiguiendo, usted tiene que llamar entonces, según esa teología, a San Miguel, para que lo defienda con su espada. Pero si usted está enfermo, no llame a San Miguel, porque es capaz de matarlo. Porque San Miguel lo que sabe es matar. Entonces esa era la teología de David, la de mucha gente hoy, que conocen a Dios de acuerdo a su capricho o al capricho que el otro le ha dicho, no de acuerdo a lo que dice la Biblia. Porque el que escudriña la Biblia conoce a un Dios integral, a un Dios completo, a un Dios que no le falta nada. Entonces David, cuando David conoce en los primeros versículos 1 al 6 a esa bazuca de Dios, a ese tremendo Dios, entonces a partir del versículo 7 él expresa su sorpresa, su susto y hasta su miedo, y quiere salir huyendo, porque parece que él no está preparado para un calibre de Dios como es Jehová.
Él conocía a esos diosesitos, como hay un dios ahí que se me olvidó el nombre, que tenían los filisteos, que cuando llevaron el arca de Jehová y la colocaron en el altar de ese dios, al otro día amaneció el dios con la cabeza para abajo y el arca en su sitio. Volvieron y lo plantaron y al otro día amaneció sin cabeza. Entonces David dice, esos son los dioses que yo conozco. Entonces él tenía como una ligera idea. Él sabe que Jehová es más grande. Él sabía que Jehová había abierto el mar rojo. Todo sabía. Pero todavía le quedaba como una reminiscencia del pasado. Como nos pasa muchas veces a nosotros. Cuando yo veo una persona que para servirle a Dios tiene que vestirse de blanco, digo, esto es del pasado. Cuando yo veo una persona que en Semana Santa no quiere hacer mucho ruido, digo, esto le queda del pasado. Cuando yo veo una persona que ante una estatua o un cuadro de un santo guarda cierta reverencia, digo, este le queda algo del pasado. Cuando yo veo una persona que dice, Dios tiene que darme tal cosa porque yo ayuné 40 días, digo, este no conoce a Dios. Porque tú puedes ayudar 4000 días y Dios no te va a dar nada por el ayuno que tú estás haciendo. Lo va a dar porque ya Él lo dijo en su palabra. La Biblia no dice ayunad y recibiréis, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Yo lo que tengo es que fortalecer mi relación con Dios, vivir más cerca de Dios, amar a Dios y modelar mi conducta de acuerdo a esa palabra. Y si yo vivo cerca de Dios y si yo amo a Dios, Dios me responde. Pero no es porque yo haga ayuno, porque hay quienes ayunan y están en pecado y lo que hacen es pasar hambre. Los satanistas también ayunan. El ayuno en sí mismo no tiene ningún poder. El poder lo tiene a quien usted le haga el ayuno. Es como la oración. Hay gente que clasifica en la oración. La oración de sanidad, la oración de liberación, la oración, eso es superstición. Porque eso no tiene asidero bíblico. La oración es una y ninguna vale nada. Quien vale a quien usted le dirige la oración. La Biblia dice, Cristo dijo, y todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. O sea, si usted pide lo que sea y no lo firma, no va. El cheque no lo cambian. En mi nombre. Yo oigo gente orando y terminan sin hacer el requisito que Cristo dice. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre. Los apóstoles siempre decían, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate. No en mi nombre, porque así no funciona. La oración en mi nombre no va para ningún lado. Es en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ni siquiera en el nombre de su madre, ni de su hermano. En el nombre de Jesús. Es la única forma que dice la Biblia que la oración va a llegar al Padre Celestial. Entonces dice David en el versículo 1, tú me has examinado y conocido. Es decir, tú me conoces. Mire, cuando usted le dice, usted llega a un sitio, hay gente que son muy huraños, chivos, esquivos, y llega a un sitio, porque yo he oído gente que lo ha dicho. A mí no me molesta, pero yo he oído gente que le ha pasado. Llega a un sitio y lo conocen, se asustan. Que tú me conoces. ¿Y de dónde tú me conoces a mí? ¿O se ofenden porque lo conozcan? ¿Por qué? Por lo mismo que decíamos ahorita, porque el que tiene hecha, tiene sospecha. Y se asusta porque lo conozca. David se asustó cuando supo que Dios lo conocía. Aleluya. Mira, dice, tú me has examinado y me has conocido. ¿A quién no conoce Dios? ¿A cuál de nosotros no conoce Dios? Y sabe el último detalle de nuestra vida. Entonces David se asusta porque dice, tú me has conocido, tú me has examinado. Me sigue y analiza mis actitudes, dice el versículo 2. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido de lejos mi pensamiento. Óyame, conoce dónde me siento, conoce dónde duermo, conoce de lejos mi pensamiento. Es decir, que lo que yo voy a elucubrar
El mes que entra ya Dios lo sabe. Lo que yo voy a pensar en el futuro, ya Dios lo sabe. Tú me has conocido, sabe dónde me siento, sabe dónde como, sabe dónde duermo, conoce mi pensamiento de lejos. Cualquiera se asusta, hermano. Por eso es que está asustado el hombre, porque sabe que todas sus travesuras están escritas en las manos de Dios. Era un rey que está hablando. Había sido general de guerrilla, había matado gente, había violado mujeres, había hecho muchísimas cosas. Entonces él se asusta cuando entiende que Dios lo ha examinado y lo ha conocido. Yo sé que hay mucha gente que se asusta cuando Dios le dice: te conozco, sé lo que hay en tu corazón, sé por qué estás aquí. Pero vamos a seguir. Versículo 2. Me ha conocido, sentarme, levantarme, etc. Entonces, en tercer lugar, una conclusión de David en estos versículos: no te puedo engañar porque lo sabe todo. Versículos 3 y 4. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Hermano, el Dios de nosotros hay que andarle pianito. El Dios de nosotros hay que saber cómo usted vive. Usted puede engañar al pastor. Mire, mire, esta iglesia es grande. Aquí hay mucha gente. Usted puede engañar a todo el mundo aquí. Absolutamente a todo el que está aquí usted puede engañarlo. Pero a Dios no lo va a engañar. Por eso cuando pasan ciertas cosas, mejor es un zipper, porque usted no sabe por qué pasó lo que pasó. Ah, no, que era un siervo de Dios. ¿Y cómo tú sabes que era un siervo de Dios? Te lo dijo Dios. Entonces David está asustado con razón, porque está tratando con un Dios que lo ha escudriñado, que conoce su andar, o sea, su conducta, su vida, conoce cuando él se esconde a reposar, conoce todos sus caminos, y no está la palabra en su lengua. Todavía él no ha hablado cuando ya Dios sabe lo que va a decir. Mire, para uno no estar asustado con un Dios así, tiene que andar derechito. Si no anda derechito, se espanta de su propia sombra. Entonces, aquí viene un terror, porque él tiene un terror y hace una confesión. Se presenta como alguien que no conoce a Jehová, debido a lo que decíamos ahorita. Su información teológica o su referente teológico eran los dioses falsos. El único Dios verdadero, él como que no lo había tratado profundamente a la luz de lo que dice aquí. Entonces él está asustado. Yo no sé si usted conoce al Dios que nosotros predicamos. Yo no sé si usted sabe que donde quiera que usted se meta, Dios lo ve. Por eso es que aquí no tenemos guardia ni fiscales, ni policía. Aquí cualquiera puede engañar a cualquiera. Usted puede engañarme a mí. Usted puede hablarme una mentira. Pero yo le sirvo a un Dios al cual usted no va a engañar. Usted puede engañar un tiempo, pero llegará el momento en que la bomba va a explotar. Y entonces se va a confirmar toda la sospecha que había. Porque por más que el pastor o los pastores quieran, no pueden saber todo lo que está pasando. Esto es imposible. El mundo es muy grande y nadie puede saber lo que está haciendo el otro en determinado momento. Entonces eso es una ignorancia y una pérdida de tiempo. Ahora, el Dios que nosotros conocemos y que asustó a David, ¿sabe dónde está usted? Antes que usted piense, ya él sabe lo que usted va a pensar. Antes de que usted hable, ya él sabe lo que usted va a decir. Usted va a pensar hacer una travesura por ahí, ya Dios lo sabe. Y le está dando soga a ver hasta dónde usted va a llegar. Entonces, un Dios de la magnitud de Jehová de los ejércitos, David no se lo imaginaba, como muchísima gente no se lo imagina. La gente a veces cree que nosotros predicamos un muñeco. Ah, no, que no se ve. Y como no se ve, usted cree que puede jugar con él. Pablo, Saulo de Tarso, trató de jugar con ese Dios que no se ve.
Eso está consignado en la historia religiosa y en la Biblia. Saulo se dispuso con la ley en la mano a acabar con lo que le servían a ese Dios. Y antes que ejecutara la orden, antes que llegara a Damasco, Siria, Dios lo interceptó. Hechos 9. Dios lo interceptó. Ustedes pueden leerlo en la Biblia. Él va muy galopando en su caballote. Oh, imagínese usted, el jefe con todo su séquito. Y de arriba lo estaban vigilando. Había un dron arriba. Un dron, de esos aviones que no son piloteados por nadie. Y lo iba chequeando. Y él creía que él era suelto, estaba suelto. Saulo creía que él se le estaba comiendo, hermano. Saulo creía que él era poderoso, como lo creen muchos hoy. Saulo creía que lo que importaba es tener el respaldo de la ley. Y él iba a acabar con esos loquitos. Mire, hay unos loquitos que son peligrosos. Peligrosos. Hay unos loquitos que son peligrosos. Porque el Dios de nosotros no se ve, pero funciona. Funciona, hermano. Gloria a Dios. Entonces David se confiesa en el verso 6. Porque, repito, usted ha oído hablar de Diosecito. Usted, por su religión de origen, usted ha oído hablar de estatua y de rezo y de oraciones que se le hacen a imágenes. Y usted está acostumbrado a eso. Pero ahora David viene y topa con la realidad de un Dios poderoso. Y él no entiende que lo que está pasando, me conoce, sabe dónde me siento. Desde que estaba en el vientre de mi madre sabe quién soy yo. Entonces dice el versículo 6. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Ahí se rindió el hombre. O sea, yo no puedo entender qué es lo que está pasando. Yo tampoco, le diría yo a David. ¿Y usted lo entiende? Mire, cuando Dios salva a una mujer que tiene un esposo que es un ogro, borrachón, abusador, malgastador de los recursos patrimoniales, y ese hombre viene acabando, rompiendo trastes y dando golpe a todo el que se le interponga, y esa mujer se convierte y está de rodillas clamando a Dios por ese hombre. Nadie entiende que haya terapia alguna capaz de domar ese león, pero esa mujer está orando. Un día viene ese hombre y le dice: aquí el jefe soy yo y usted no va para la iglesia. Eso me lo contó una hermana de Higüey, que le pasó a ella. Aquí mando yo y aquí no va nadie para la iglesia. Ella le dice: no, no te apures, que Dios está en la iglesia y está aquí. Aleluya. Y ella comenzó a orar. A la semana siguiente, ella no va a la iglesia porque le dijo que no podía ir, porque era capaz de matarla. Viene y le dice: ¿qué? ¿Tú no vas a ir a la iglesia? Dice: bueno, porque tú me dijiste que no fuera. Ah, no, pero vete para tu iglesia, vete para tu iglesia. Mire, para no cansar de la historia, están en la iglesia los dos. Dios trabaja silenciosa, sigilosamente, de manera invisible, pero trabaja. Cuando usted no lo oye, cuando usted no lo ve, Dios está trabajando. Cuando guarda silencio, Dios está trabajando. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a su nombre! No hay que atemorizarse porque no vea los truenos o porque no vea el terremoto. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Pero no podemos desesperarnos y resolver el problema nosotros, no, porque Dios está tardando demasiado. Yo lo voy a hacer. Hazlo tú. Para que te pueda estar dando gritos y pidiendo perdón. Entonces David descubre a ese Dios. Entonces, a partir de ahí, es que entonces David dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me esconderé de tu presencia? Si me voy a los cielos, allí tú estás.
Si me voy a lo profundo de la tierra, allí tú estás. Si me voy al extremo del mar, allí tú estás. Si me monto en la sala del alba, allí tú estás. ¿A dónde me iré? Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Tú conoces mi pensamiento mucho antes que lleguen a mi mente. Tú conoces mis palabras. ¿A dónde me iré? Y eso es lo que pasa. Tú eres un Dios demasiado grande. Ese conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Yo no sabía que tú eras tan grande. Yo no sabía el Dios a quien yo le estoy sirviendo. Hermano, se me ocurre una pregunta. ¿Sabe usted a qué Dios le sirve? ¿Sabe usted a qué Dios le está sirviendo? No es un muñeco. No es de papel ni es de yeso. Es de verdad. Es un Dios de verdad. David no sabía a qué Dios le servía a él. Entonces nosotros, a manera de conclusiones, la actitud de muchos amigos o hermanos que luchan contra la voluntad de Dios revela que ignoran con quién están jugando. El que trata de oponerse a Dios, el que trata de escondérsele a Dios, el que trata de hacer una cosa aquí y otra allí, no conoce a Dios. No lo conoces porque Dios sabe dónde tú estás. Y si Dios está detrás de ti, mira, hay gente que se asustan porque donde quiera que están le sale uno predicándole. Se van y se disfrazan y para que no lo conozcan. Se meten en una discoteca y están con su hembra al lado, con 2 hembras al lado, sus 4 o 5 botellas de romo, la media luz. Y ahí están ellos tranquilos, dicen, no, aquí no me conoce nadie, una gafa oscura y una boina. Y yo mismo soy. Digamos un reverendo que está en eso. Y está tranquilo ahí. Y allá llega un loco de esos profetas, porque Dios tiene unos profetas que son locos. Porque mire, para hacer ciertas cosas hay que ser medio loco. Hay unos profetas que salen a las 12 de la noche con un megáfono. Y cogen para el malecón. Y dice, Dios me mandó a esa discoteca. Y se mete a la discoteca. Y allá está el disfrazado. Eso me lo contó un evangelista que ahora está en Nueva York. Que le pasó a él. Y estaba en su buena el merengue Juan en la ciudad. Y viene un loco de eso y le dice, tú, dice Jehová. Oh, gloria a Dios. Hermano, ese hombre dice que él sintió como que le clavaron un puñal. Y se paró con su cachuchita así, para que no lo fueran a ver. Y se metió en una iglesia que encontró en la parte alta, que estaban en una vigilia. Y cayó de golpe. Y nada más gritaba, oren por mí para que Dios tenga misericordia. Y no le digo en qué iglesia fue, porque si digo, me descubren. Oh, gloria a Dios. Pero es que el evangelio es tan rico, la obra de Dios es tan amplia, que uno no acaba. Escapar de Dios, tarea imposible. Escapar de Dios no se puede. No te escondas más, no corras más, que Dios está detrás de ti. Oh, gloria a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Todo el que trata de huir de la presencia de Dios lo hace por su ignorancia. Tenga cuidado. Tenga cuidado, porque si usted forza mucho, Dios lo deja. Lo suelta en banda. Dios tiene 5 años, 10 años, 15 años, 20 años atrás de ti. Pero usted no sabe hasta cuándo va a estar detrás de ti. Es posible que después diga, Dios me déjalo quieto ya. Y entonces viene el otro. Dice, ajá, te quedaste solo, varón. Ahora voy yo. Vamos a ver si es verdad que el gas pela. Y le entra con mire, a 2 manos. Y lo acaba de una vez, porque él no quiere correr riesgo. Por eso es que el diablo, ese tipo de gente que Dios está tratando con ellos, y no le hacen caso a Dios. ¿Sabe lo que hace el diablo? Cuando Dios lo suelta, inmediatamente acaba con ellos. Porque no tiene que asegurarlo. Le da el tablazo y acaba con ellos. Trata de que no te pase eso. Porque Dios te está llamando desde tu juventud, desde tu niñez, desde tus padres. Dios te está hablando y tú haciéndote el importante.
juega con cualquier cosa, menos con Dios. Un aplauso al Señor.